Sí. Chicos, buenas tardes. Bueno, este es una clase de video para el primera ciclo superior de taller. Habíamos visto anteriormente, la semana pasada, y hace 2 o 3 clases anteriores, cuáles eran las losas, las vigas, cuáles son los esfuerzos que soportan, cómo se constituyen las losas, las vigas, las columnas y las bases. Como este es un curso de taller, vamos a ver lo básico en lo que hace a la teoría de las vigas, losas, columnas y bases, y vamos a ubicarnos más en la práctica. Una vez que yo tengo el concepto básico de lo que son las bases y las columnas, yo para saber cómo van a ir distribuidas y de qué secciones van a ser, yo tengo que ubicarlas en un plano, en el plano de la obra que voy a construir. Toda obra que se construye tiene 2 paredes medianeras, ¿no es cierto?, y las paredes internas de la casa en sí. En las paredes medianeras no tienen que tomar más del eje de medianero, que son 15 centímetros, porque una pared medianera es de 13 centímetros de 30 centímetros de ancho, de los cuales 15 centímetros corresponde a una propiedad y los 15 centímetros para la otra propiedad. Lo mismo pasa con esta medianera. En cambio, en las paredes internas de la casa, ya por ejemplo ustedes tienen que ver de qué manera va a trabajar la viga, las columnas que van a soportar las vigas y las losas. Yo acá tengo un esquema, un práctico, de un dibujito muy sencillo, donde vamos a ubicar, ¿no es cierto?, las columnas y las bases, ¿sí? Bien. Les quería mostrar lo siguiente. Yo acá tengo esta construcción, este planito muy sencillo, que tiene 2 dormitorios, un living, un comedorcito, una cocinita y el garage, ¿sí? Esto es destechado. Yo tengo que ubicar las columnas para que me soporten la estructura de esta construcción. Entonces tengo que ver qué es lo que me conviene, cómo me conviene armarla a estas columnas. En principio se arman en cada encuentro de muro. Por ejemplo, yo acá tengo a las columnas, las vamos a ubicar de la siguiente manera. Vamos a ubicar de esta manera a las columnas para que puedan trabajar soportando la viga y a su vez la viga a la losa. Estas son las primeras 3 columnas que vamos a armar en esta ubicación, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo se discrimina y cómo se simboliza de alguna manera las columnas en la construcción. Esto se simboliza de esta manera, ¿no es cierto? Les voy a decir por qué, porque está hasta la mitad únicamente estas columnitas. Porque ustedes verán que esta es una pared medianera. Por lo tanto, yo debo ocupar únicamente 15 centímetros de los 30 centímetros que corresponden. Acá tenemos la ubicación de 3 columnas. Por supuesto, estas columnas están soportándose en bases. O sea, lo primero que se hace es excavar para las bases, un espacio mucho más amplio, poner la base, ¿no es cierto?, la parrilla de las bases, y llenar la base con el tronco columna, con unos hierritos que sobresalen, que le llaman chicotes, ¿sí?, de cada una de estas. Luego, sobre esos hierros se va colocando recién la columna. Por ejemplo, yo tengo esa columna ahí, y les voy a mostrar cómo va a trabajar
las columnas para que ustedes se den una idea de cómo podríamos armar el esqueleto de la casa. Acá estarían ubicadas las otras columnas. Una columna ahí, una columna acá, otra columna acá. Porque estas columnas van a soportar vigas, que a su vez van a soportar losas. Pero ¿qué es lo que pasa? Entre columna y columna no puede haber más de 6 metros, porque si no se provoca con cierta facilidad la flexión. Entonces, la flexión de la columna, de la viga. Entonces, para evitar que se deformen las vigas, se ponen las columnas a una distancia inferior a los 6 metros. Ustedes verán, este es un bosquejo con medidas en donde a ustedes tienen acá más o menos, no más o menos, sino exactamente cuáles son las medidas que están entre columna y columna. ¿Sí? Bueno. Ahora, yo ya tengo hipotéticamente abajo las bases, estas son las columnas y tengo que poner la viga. ¿Cómo va a trabajar la viga en esta estructura? De esta manera. Estas vigas que van sobre las columnas van a trabajar de esta forma. Esta se las representa de esta manera. Esa es la representación de una viga en el plano. Entonces, estas columnas, arriba de las columnas están las vigas. En esta parte vamos a trabajar, ¿sí?, de esta manera. Y de esta manera. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que si bien yo tengo las columnas puestas en este proyectito, a las vigas se las ubica de esta manera, ¿sí? Así y así. O sea, que yo la losa se va a soportar, se va a sentar sobre esta viga y esta viga, y esta losa sobre esta viga y esta viga, ¿sí? Entonces, para evitar que haya flexión en las vigas, yo tengo que tener una distancia inferior a los 6 metros. Por ejemplo, ya acá entre viga y viga tengo 3 metros, acá tengo 3 metros, acá tengo 3 metros y acá tengo 3 metros. Acá tengo casi 4 metros y acá tengo 2 metros, más de 2 metros y medio más o menos. O sea, de esta manera yo tengo abajo de esta columna las bases. Esta es la columna y esta es la viga, ¿sí? Base, columna y viga. Base, columna y viga. Base, columna y viga. De esta forma, la losa va a trabajar asentada en estas vigas, ¿sí?, y en estas vigas. Yo lo que necesito que ustedes, en esta clase, yo les voy a sacar una copia, una foto a este planito, que ustedes lo puedan hacer a esta escala como yo la tengo y poniéndole, ¿no es cierto?, las columnas donde yo las puse. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre este esquema, ¿sí?, porque es una materia de taller y queremos saber cómo actúa y cómo trabaja el hormigón armado. 10 casi. Entonces, repasemos un poquito. Habíamos visto lo que es una viga, lo que es una columna, lo que es una losa y lo que es una base. Habíamos visto
de que en las losas y en las vigas se produce esfuerzo de flexión. La flexión es una deformación por compresión y por tracción. Habíamos visto que eso pasa en las vigas y en las losas. Y también que en las columnas el esfuerzo de flexión que se produce, que es de compresión más tracción, se le llama pandeo. O sea, las columnas nunca se flexionan, se pandean únicamente. En cambio, las vigas sí y las losas se flexionan, o sea, se pansean. En cambio, las columnas no. Entonces, yo lo que necesito es que ustedes desgraben y pongan esto y vamos a ir avanzando sobre este tipo de trabajo en el taller de construcciones del primer año del ciclo superior de albañilería. Nos vemos, chicos, muchas gracias.